Hola, cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este podcast elaborado para la tarea 4 del curso de psicobiología. Hoy analizaremos el caso de María desde una perspectiva biopsicosocial, centrada en los procesos biológicos, emocionales y sociales involucrados en su situación. También reflexionaremos sobre la importancia de la psicobiología y en la comprensión del estrés y la depresión. Y finalizaremos con una mirada a la epidemiología de estas problemáticas en Colombia. La compañera Angie nos estará explicando un poco de este caso. Ok, muchas gracias compañera Karen. Bueno, vamos a hacer un repeat acerca del caso que estamos estudiando en este momento. Se trata de María, quien siempre fue una estudiante responsable, muy sociable, pero en los últimos 6 meses ha cambiado por completo su normalidad debido a varios eventos estresantes, por ejemplo, la grave enfermedad de un familiar, dificultades económicas en su hogar, una fuerte depresión académica y demás. Generalizando todo esto, comenzó a pasarle factura poco a poco en su entorno, amigos, familia, notaron cambios importantes en su comportamiento, donde María empezó a volverse irritante, empezó a aislarse y como a perder un poco el interés en las actividades que normalmente ella realizaba y disfrutaba. Ya salir con sus amigos, pintar, actividades de su día a día. Seguido de esto empezó a sentir como mucho agotamiento casi todo el tiempo, le costaba mucho la concentración en el tema de sus estudios y aparte de eso empezó a presentar fuertes dolores de cabeza de manera frecuente y sumado a esto problemas para dormir. También un cambio evidente en su apetito, llegando incluso a perder algunos kilos de peso. En ocasiones describía la sensación de nudo en el estómago, como palpitaciones y mucho miedo sin ninguna razón aparente, pero hace unas semanas tuvo un ataque de pánico en plena clase donde ella sintió que no podía respirar. El corazón se le aceleró mucho, sintió que el miedo la paralizaba y ese episodio la llevó finalmente a buscar de ayuda profesional. Cuando ella habló con el psicólogo por primera vez, expresó sentirse muy abrumada y muy triste la mayor parte de su tiempo y sumado a esto le comentó que empezó a tener pensamientos negativos sobre ella misma y sobre su futuro, con muy poca energía y con muy poca motivación para continuar con su rutina diaria. Eso es más o menos el foco de este podcast. Seguido con esto nos vamos a la pregunta número 1, donde hablamos cuáles son los componentes biológicos involucrados en esto por la estudiante Rosa. Compañera Rosa. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad de participar. Dentro de este trabajo de la fase 4, vemos que la tutora nos aconsejó hacer unas lecturas y voy a comenzar con esta cita, según Oskir y Bellis 2013, donde dice que las emociones y el estrés activan principalmente el sistema límbico, especialmente la amígdala encargada de detectar amenazas, el hipocampo que regula el eje del estrés y la corteza prefrontal que participa en el control de las emociones. Aquí vemos cómo esto, a través de todas esas pequeñas acciones dentro de la vida de María, cómo han desbordado el estrés en ella. En conclusión, ¿cuáles son los componentes biológicos que participan? Pues la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, el hipotálamo, la hipófisis gradual, suprarrenal, el cortisol, adrenalina y la neuroadrenalina. Disculpen. Entonces, en conclusión, son estos los componentes biológicos y pues gracias por la participación. Gracias. Ok, seguido de esto, continuamos con la pregunta número 2, donde el interrogante es cómo interactúan estos factores biológicos en las emociones de María. Damos paso a la compañera Miriam para esta respuesta. Gracias. Sí, compañeros. En el caso de María, estos factores interactúan entre sí de forma profunda. La activación prolongada del eje del estrés aumenta el cortisol, lo que altera la función del sistema límbico, especialmente la amígdala, intensificando el miedo y la ansiedad, lo cual pues venía presentando María. Al mismo tiempo, la reducción de neurotransmisores como la serotonina afecta la regulación emocional y contribuye al estado depresivo. Esto se refleja en síntomas como irritabilidad, cansancio persistente y pérdida de interés por las actividades que antes disfrutaba María. También la afectación del hipocampo contribuye a los problemas de concentración y memoria. Todo esto crea un ciclo en el que carga emocional se intensifica y alimenta el estrés, generando un deterioro progresivo de su bienestar mental que estamos mirando sobre los cambios principales que tuvo María al momento de pasar con todos estos problemas, iniciando por el problema familiar y también aumentando el problema económico. Muchas gracias. Perfecto, compañera Mira, muchísimas gracias. Seguido de esto, en el interrogante número 3, vamos a ver cuáles son las variables cognitivas, emocionales, motivacionales y sociales referente a este caso, correspondiente esto a la compañera Karen. Muchísimas gracias, compañeras.
he recibido conocimientos muy importantes que me pueden ayudar y nos pueden ayudar mucho sobre cómo podemos ayudar e interactuar este caso de María. Quiero contarles que a nivel cognitivo se observa pensamientos negativos sobre sí misma y sobre el futuro, junto con dificultades para concentrarse. En plano emocional, la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad, incluso un ataque de pánico. En lo motivacional, destaca la pérdida de interés por las actividades que antes le gustaban y la baja energía para estudiar o socializar. Y en cuanto a lo social, existen factores estresores como la enfermedad familiar, las dificultades económicas y la presión académica, todo esto provoca aislamiento y afecta su convivencia con amigos y familiares. Muchísimas gracias, compañera. Damos paso a la compañera Miriam, donde nos va a contar un poco cómo se ha visto afectada la salud mental y la convivencia de María en este caso. Gracias, compañera. Esta pregunta me parece que es muy interesante, ya que la salud mental de María está seriamente afectada. Ella presenta síntomas de depresión, ansiedad generalizada y episodios de pánico. Su vida académica se ha deteriorado debido a la falta de concentración y de energía, mientras que su vida social ha cambiado por completo, porque se aísla y muestra irritabilidad. Esto también afecta la convivencia con su familia, quienes perciben estos cambios en ella. Incluso sus funciones básicas como la alimentación y el sueño se ven alteradas. Todo esto indica que su bienestar emocional y social está comprometida. Miren que este es uno de los problemas, no solamente en María, ¿no? Sino que si ya nos vamos a hablar sobre lo de salud mental, este es un problema que abarca en campo. Incluso, ya lo habíamos mencionado antes, el caso de María es un caso muy común, ¿sí? Donde siendo una persona tan activa, como lo menciona, en un momento toda su vida cambia por completo, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza todo su entorno o todos sus problemas, sino que obviamente pues María también se mira dentro del problema, y eso es muy importante, es que hay una ayuda, ¿no? Que sus amigos, sus familiares perciben que ella está presentando un problema o tuvo estos cambios a nivel personal. Muchas gracias. Qué buen aporte, compañera, generalizar y hacer la comparativa de este caso con la normalidad que presentamos hoy día, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Seguido de esto, empezamos con el aporte sobre las acciones a nivel individual, grupal, comunitario y político, que nos va a comentar la compañera Rosa. Claro que sí, gracias por permitir que participara, como dice la compañera Fabiola, que esto va en aumento, ¿no? Y más en nuestro país, en Colombia. Bueno, pero vamos a comenzar con ese nivel personal. Vemos que dentro de este apartado, del caso de María, vemos que hay algo positivo, que María ya se está acercando al psicólogo. O sea que esa búsqueda personal de salir de donde se encuentra es muy positivo. Obviamente hay que también plantear, citar aquellos consejos que la misma tutora dejó en la rúbrica, incluso Rodar 2014 lo dice. Uno de estas cosas del autocuidado es la psicoterapia, el manejo del estrés y hábitos del sueño y actividad física. ¿Cuántas de nosotras no tenemos un mal hábito del sueño? Entonces, todo esto acumulado a lo largo del tiempo permite que María se vaya sintiendo mejor, que es lo que obviamente deseamos, ¿no? También la actividad física es muy importante. Incluso la persona que no tenga ningún problema mental también debe de hacerlo. O sea, nosotras, si no estamos encontrando, obviamente, de forma saludable en la parte mental, hay que hacer actividad física. Entrenamiento regular de las emociones y reestructuración cognitiva. ¿A qué se trata esto? Entrenamiento regular, por ejemplo, el hablar frente al espejo, el escribir, son actividades que nos va a permitir que a través del tiempo podamos salir de donde se encuentra, en este caso María. Luego vamos a trabajar ese nivel grupal, que es la red de apoyo, los grupos de amigos. Vemos que María al menos tiene familiares, tiene ese problema, pero los familiares se dieron cuenta de que María estaba cambiando, se dieron cuenta que evitaba salir con ellos, se dieron cuenta que cambió todas esas actividades que le gustaba, que ya no salía de su habitación. Si María no tuviera esa red de apoyo consolidada y fuerte, créame que era mucho más difícil para ella, porque muchas veces vemos al vecino y nos saluda y nos sonríe y no nos damos cuenta. Sin embargo, siempre digo más, sin embargo, los familiares se dieron cuenta, y eso es importante. Quiere decir que ella tiene una red de apoyo sólido que le va a permitir que salga mucho más rápido de esa ansiedad y que tenga acompañamiento a lo largo de este trabajo, de salir de eso, que no es nada fácil.
Además, también las actividades colectivas van a fortalecer también el sentido de pertenencia. Por eso es bueno también que los amigos intenten de integrarla a esas actividades que ella antes le gustaba. Obviamente esto con ayuda del psicólogo, y esto es paso a paso. Luego vamos al nivel comunitario, que dentro de nuestra comunidad vemos que hay un sinfín de actividades y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Si dentro de la comunidad existen programas de salud mental, obviamente esto nos va a ayudar, pero hay algo clave en el caso de María, que ella está en la universidad, ella está en la parte escolar. Entonces, si existe este refuerzo comunitario, obviamente ella va a ser mucho más fácil. ¿Qué va a permitir esto? Que haya espacios psicoeducativos, que dentro de la universidad haya esos grupos, que ella que se sienta pertenecida y que también la ayuden, porque recuerden que nosotros somos la experiencia de nuestra educación, de nuestra escuela, nuestros profesores, compañeros, familiares y todo. Luego vamos a hablar del nivel político para no alargarnos, y es la importancia de la inversión pública en la salud mental. Eso es un eslabón bastante grande, porque si no se invierte en eso, hemos visto cómo a través del tiempo que ha pasado ha aumentado el problema de la salud mental. Entonces es muy importante que dentro de las comunidades haya esa inversión, ¿vale? Y también que sea gratuito, porque una valoración cuánto no cuesta. Si es gratuito es más fácil. Además, si es confidencial, si hay ética, obviamente si es confidencial, a María le va a ser más fácil acercarse a esos lugares. Y luego, por último, también potenciar el estrés académico, en el sentido de que dentro de las escuelas, dentro de este acompañamiento, dentro de las escuelas, fortalecer eso, dar clases. Miren que eso sí puede pasar, pero ¿cómo podemos evitarlo y cómo podemos trabajarlo? Entonces dice, pero ¿cómo así que académico? Sí, porque si en nuestra universidad, por ejemplo, a nosotros nos han dado clases de eso, ¿ok? ¿Cómo organizar nuestro tiempo? Porque sabemos que María, una de las cosas que ha pasado es que que se ha sentido con mucha carga de la universidad, con mucha carga del estudio. Entonces, si hay también ese aprendizaje de cómo manejar nuestro tiempo, cómo manejar la calma, cómo ir saliendo de los deberes educativos poco a poco, eso le va a ayudar mucho a María. Y claro que sí, va en aumento, y más en nuestro país, Colombia. Y muchas gracias por la participación, porque aprendí mucho de este caso de María, ya que es un caso común y es muy fácil de nosotros estar allí. Y principalmente, y con esto cierro, que muy pocas veces nos damos cuenta a quién le está pasando, porque podemos estar sonriendo aquí, me puede estar pasando incluso a mí. Entonces, también tener el ojo abierto nos permite que ese caso de María que tengamos al lado lo podamos visualizar, ver, y además también tener toda esa red, como decir, ok, ¿qué le pasa a María? Mira, estoy en la universidad, veo que bajó la nota, profesor, todo obviamente bajo la ética profesional. Gracias. Perfecto, compañeras. Excelentes aportes de todas, una participación muy equilibrada. Compartimos muchas ideas, y para finalizar y para cerrar este podcast, lo importante de esto es resaltar que tanto como la depresión y el estrés han aumentado de una manera significativa en Colombia en los últimos años, especialmente en las poblaciones jóvenes, donde los factores, como hablaba la compañera, de la presión académica, las dificultades económicas, los cambios sociales y las faltas de red de apoyo influyen directamente en este disparate de los índices de este problema de salud mental. Según los informes recientes de la salud pública, donde se evidencia que la depresión ocupa uno de los primeros lugares en carga de enfermedad mental en el país, el estrés crónico se ha convertido en un problema muy frecuente, mayormente entre estudiantes y trabajadores, y pues por eso es fundamental promover acciones preventivas de parte de las instituciones académicas y comunitarias, como lo mencionaba Rosa, donde una educación emocional adecuada, donde puedan tener el acceso a servicios de salud mental, el fortalecimiento del apoyo social, pueden reducir considerablemente este tipo de problemática, porque la psicobiología igual nos brinda herramientas para comprender como todo este tipo de procesos biológicos, psicológicos y sociales que realmente vienen unidos y entrelazados en el tema de la salud mental. Con esto damos por finalizado este podcast. Espero que sea de gran ayuda para alguien más y les damos muchas gracias. Gracias. Gracias.